Bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a su canal, el canal del siervo inútil. El tema de hoy, el mundo de la carne. Les invito a leer el texto bíblico. Libro histórico de Juan, el capítulo 6, el versículo 63, dice así: El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cristo en los días de su carne. La manifestación de Dios al mundo en carne nos enseña la importancia de entender nuestra verdadera identidad. Lo importante que es saber que somos espíritus vestidos de carne, vestidos de un material que se corrompe, un material que fue tomado del polvo de la tierra y que por decreto divino allí ha de volver. Nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo de carne, tiene sobre él el decreto divino. Cuando Adán, el primer hombre, desobedeció la voz de Dios, entonces Dios decretó el fin de esta existencia, el fin de este material del cual estamos vestidos. Cuando Dios le dijo a Adán que polvo era y que al polvo volvería. Pero también encontramos en nosotros nuestra parte espiritual, nuestro espíritu, que dice en este pasaje que leímos, nos enseña el Señor Jesucristo, que es el que da vida. Nuestro espíritu, que es representado por nuestra mente. Así nos lo enseña el gran apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, cuando nos enseña diciendo que nuestro espíritu representa o es representado en nuestra mente. Pablo lo llama claramente el espíritu de nuestra mente. Nuestra mente representa nuestro espíritu. Ese espíritu que colocó Dios en ese vaso de barro llamado Adán. Cuando Dios sopló aliento de vida, entonces depositó en ese vaso de barro que había formado el polvo de la tierra, depositó nuestros espíritus, que son como Dios, eternos, que vienen de la eternidad y van a la eternidad. Nuestros espíritus provienen de la eternidad. Somos seres espirituales que tuvimos la oportunidad de estar con Dios antes de que Dios entonces decidiera que participáramos de carne y sangre. Si tú lees allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, el versículo 14, allí entonces el gran apóstol Pablo nos enseña diciendo: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre.
Mira cómo Pablo nos revela que ya éramos hijos de Dios, que ya teníamos una existencia previa como espíritus antes de participar de carne y sangre. Pero cuando un espíritu participa de carne y sangre, entonces olvida esa condición espiritual en la cual estuvo antes de participar de carne y sangre. Si tú lees en el libro histórico de Lucas, allí el escritor Lucas nos dice que Jesús, aunque era Dios manifestado en carne, por el hecho de haber participado de carne y sangre, olvidó entonces quién era. Por eso dice el escritor Lucas que Jesús tuvo la necesidad de crecer en gracia, en estatura y en sabiduría. Jesús, como dijimos, aunque es Dios manifestado en carne, por el hecho de participar de carne y sangre, de este material del cual estamos vestidos, tuvo entonces que crecer en el conocimiento de quién era Él para poder llevar a cabo su misión de salvar al hombre de sus pecados. Por eso Pablo nos invita a crecer en el conocimiento de quién realmente somos nosotros los seres humanos. Solamente cuando crecemos en el conocimiento de quiénes somos realmente, podemos entonces entender nuestra verdadera identidad, que es espiritual. Somos espíritus que venimos de la eternidad, que nos vistieron de carne y sangre para participar de ella y en ella cumplir un propósito, para luego entonces abandonar este tabernáculo de carne y volver a nuestro estado original en la eternidad juntamente con Dios. Esa es la condición del ser humano. Pero mira lo que dice Cristo allí en el texto que leímos. Juan 6:63. Cristo dice claramente, el Espíritu es el que da vida. Nuestro espíritu, que está representado en nuestra mente, como nos lo enseña Pablo allá escribiendo a los Efesios, cuando llama a nuestro espíritu el espíritu de nuestra mente que representa nuestro espíritu, dice el Señor que es el que da vida. Sencillamente porque en la mente del ser humano es donde se da comienzo a todas las cosas. La mente es un reino. En la mente nacen las alegrías. En la mente nacen las tristezas. En la mente nacen los grandes proyectos de la humanidad. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, los edificios, los automóviles, los aviones, los barcos, la tecnología, todas estas cosas se originaron en la mente de algún ser humano. Todo lo creado por Dios nació del Espíritu de Dios, de la mente poderosa de Dios, que diseñó este mundo que tenemos, que diseñó el sol, la luna, las estrellas.
Todo nació en la mente de Dios. Nuestra forma física, los mares, los ríos, las aves, todo salió de la mente de Dios. Y ese pensamiento de Dios lo expresó a través de su palabra. Por eso, allí el texto que leímos, Cristo dice claramente, el Espíritu es el que da vida, la carne, este material que se corrompe, del cual estamos vestidos, dice Cristo, para nada aprovecha. Y concluye diciendo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Por qué lo dice así el Señor? Que lo que Él una vez pensó, lo expresó a través de su palabra y fue una realidad. Esa es la condición del Espíritu. Por eso nuestro espíritu redimido, Pablo lo compara con un tesoro. Pablo dice que somos un tesoro en un vaso de barro, en un vaso de fragilidad, en un vaso que Dios mismo dice, para nada aprovecha. Si yo te digo a ti que algo aprovecha un poquito, es porque aprovecha un poco. Pero si a ti te dicen, para nada aprovecha, quiere decir literalmente que no sirve para nada. ¿Por qué Cristo en los días de su carne dijo que esta carne de la cual estamos vestidos para nada aprovecha? ¿Por qué no le dio ninguna validez al material del cual estamos vestidos? Porque Él sabía que con su muerte en la cruz del Calvario, entonces el mundo de la carne, el mundo físico que nos rodea, dejaría de existir. Así entonces, cuando Dios manifestado en carne sabía que iba a morir, pronunció unas palabras diciendo, consumado es. ¿Qué fue lo que se consumió en el momento en que la manifestación de Dios al mundo en carne gustó la muerte? ¿Por qué Dios, manifestado en carne, dijo en la cruz, consumado es? Sencillamente, porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, entonces hubo una consumación de los siglos. Así nos lo enseña el gran apóstol Pablo, escribiendo a los Hebreos en el capítulo 9, en el versículo 26. Pablo dice allí, nos enseña claramente que cuando Cristo murió, se llevó a cabo la consumación de los siglos. Los siglos fueron consumados. La vida física terminó para Dios. El mundo físico terminó para Dios. Lo único que quedó en la presencia de Dios fue nuestro espíritu, que está representado, como dice, en nuestra mente, como lo enseña el gran apóstol Pablo. Cuando se realizó la consumación de los siglos, entonces este mundo físico, que salió de la mente de Dios, que salió de su espíritu, este mundo físico fue consumado y entramos al mundo espiritual de Dios. Por eso Pablo dice allá en Hebreos 9:26 que cuando la manifestación de Dios al mundo en carne murió entonces para Dios el mundo físico. Y entramos al verdadero mundo, al que pertenecemos, de donde provenimos y a donde seguramente
hemos de ir si somos elegidos de Dios, cuando entonces nuestro espíritu abandone este tabernáculo terrenal en el cual habitamos. Cristo en los días de su carne dijo: la carne para nada aprovecha, porque él sabía que cuando él muriera en la cruz, se iba a presentar lo que Pablo llamó la circuncisión de Cristo. Si tú lees en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, el versículo 11, Pablo nos enseña diciendo que cuando Cristo murió, entonces nosotros fuimos circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, como la hacían o la hacen los judíos en la actualidad, donde se separa del cuerpo físico el prepucio del bebé, no con esa circuncisión hecha a mano. Nosotros fuimos circuncidados con lo que Pablo llamó la circuncisión de Cristo, que consiste sencillamente en la separación de nuestro espíritu redimido, de nuestra mente, de este cuerpo pecaminoso carnal. Dios se quitó de encima el problema de la carne. Cuando en los tiempos de Noé, el hombre se dio a pecar, a desobedecer a Dios, a cometer toda clase de cosas malas, Dios dio testimonio diciendo que la carne del ser humano solo hacía lo malo. Y por eso vino el diluvio. Vino entonces para corregir todos esos desórdenes provocados por la carne del ser humano, que destruían la raza humana. Todos esos problemas nacieron de la carne. La carne para nada aprovecha. Nuestra carne es un cuerpo defectuoso. Es un cuerpo que se dañó, porque cuando Cristo murió, Dios condenó en nuestra carne el pecado. Así lo enseña claramente el gran apóstol Pablo, allá escribiendo a los romanos en el capítulo 8, el versículo 3. Allí claramente Pablo nos enseña diciendo que Dios condenó el pecado en este material, en la carne. Por eso las obras de la carne son contrarias a la voluntad de Dios. Mira lo que dice el gran apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 5 del verso 19 en adelante. Mira cómo hablaba Pablo. Pablo entendía que él era un espíritu, que esa era su verdadera identidad espiritual. Pablo sabía que Dios, en el momento en que Cristo murió, separó su espíritu redimido, su tesoro, el que da vida, lo separó de este material corrupto, pecaminoso, carnal, que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Pablo entonces había asumido su identidad, su verdadera identidad. Pablo sabía que era un espíritu, que estaba vestido de un material que no se sujetaba a la ley de Dios ni que tampoco podía. Un material donde Dios había condenado el pecado cuando Cristo murió, y por ende las obras de ese material eran contrarias a la ley que Dios le había dado a Moisés. Por eso allí en Gálatas 5:19, mira cómo Pablo hablaba. Pablo dice: y manifiestas son las obras de la carne.
¿Por qué Pablo no dijo, y manifiestas son mis obras? ¿Por qué Pablo no dijo, y manifiestas son las obras del ser humano? ¿Por qué Pablo dijo, y manifiestas son las obras de la carne? ¿Por qué Pablo hablaba de la carne, dando a entender que no era su verdadera identidad? ¿Por qué Pablo no dijo, manifiestas son mis obras? Porque está hablando de las obras de la carne. Porque Pablo entendía que la carne para nada aprovecha. Porque Pablo entendía que la carne había sido separada de su espíritu redimido cuando Cristo murió en la circuncisión de Cristo, como lo enseña Colosenses 2:11. Porque Pablo sabía que el mundo físico que nos rodea había llegado a su fin cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo es la manifestación de Dios al mundo en carne. Y cuando la manifestación de Dios al mundo en carne llegó a su fin, cuando murió en esa cruz, entonces para Dios hubo una consumación de los siglos, como lo enseña el gran apóstol Pablo allá en Hebreos 9:26. Y al llevarse a cabo esa consumación de los siglos, entonces se le puso fin a esta creación física que vemos con nuestros ojos físicos, que para muchos es la verdadera realidad. Cuando el hombre no ha sido circuncidado, con esa circuncisión, no hecha a mano, no, con esa circuncisión que se lleva a cabo cuando el hombre entiende que este material se dañó, que en este material fue condenado el pecado, que este material no es su verdadera identidad, que su verdadera identidad es espiritual, que es un espíritu eterno que viene de la eternidad, que lo vistieron de carne y que esta carne se dañó y por eso tiene que salir de la carne. Si la carne fuera nuestra verdadera identidad, entonces nuestro espíritu no tendría que salir de este cuerpo de carne. Permanecería eternamente en él, como lo diseñó Dios al principio, cuando creó a Adán y a Eva. Los creó para vivir eternamente en este cuerpo, en un cuerpo de carne, pero que no había sido contaminado con el pecado. Pero como este cuerpo fue contaminado y se dañó, entonces Dios, cuando Cristo, la manifestación de Dios al mundo en carne, terminó su obra en este mundo, entonces Dios circuncidó nuestro espíritu redimido, el tesoro que llama Pablo, el que da vida, la separó de este cuerpo pecaminoso carnal. Somos seres espirituales, aunque estemos vestidos de carne. Pertenecemos al mundo espiritual de Dios, aunque no lo podemos ver con estos ojos de carne. Aunque con nuestros ojos de carne solo podemos ver el mundo físico. Aunque con nuestros ojos de carne solo podemos ver este cuerpo defectuoso. Para Dios somos seres espirituales. Somos espíritus justos que hemos sido hechos perfectos para siempre con una sola ofrenda. La muerte de Cristo nos perfeccionó para siempre. Mira lo que dice el gran apóstol Pablo en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Si tú lees el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, allí Pablo nos está hablando de los héroes de la fe, de esos hombres y mujeres, esos hombres que
por la fe obtuvieron grandes cosas, hicieron grandes prodigios y milagros por la fe en Dios. Pero cuando Pablo va concluyendo su relato al final de este capítulo 11, Pablo dice unas palabras que nos dan a entender que nosotros los seres humanos, después de la muerte de Cristo, entraríamos en la perfección de Dios. Pablo concluye diciendo, hablando de todos esos hombres, de esos héroes de la fe, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Mira lo que era lo prometido para ellos, que es una realidad para nosotros. Verso 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mira que Pablo dice que todos esos héroes de la fe que sirvieron a Dios, que hicieron grandes prodigios por medio de la fe, no alcanzaron lo prometido. ¿Y qué era lo prometido? La perfección. Por eso el verso 40 dice que esa perfección no se llevó a cabo en la vida de ellos, cuando ellos vivieron. ¿Por qué? Porque la perfección llegó en el momento en que la manifestación de Dios al mundo en carne murió. Cuando Cristo murió en la cruz, entonces hubo una consumación de los siglos. Es decir, el mundo físico, el que nos rodea, el que vemos con nuestros ojos, el mundo físico pasó para Dios y entramos a otro mundo, al mundo espiritual de Dios, a la perfección, a esa perfección en la cual nosotros como espíritus vivimos antes de participar de carne y sangre. En esa perfección con la cual entonces compartíamos con Dios cuando estábamos en condición de espíritus antes de participar de carne y sangre. Ese mundo espiritual que es el mundo real de Dios se dio comienzo hace 2000 años, cuando la manifestación de Dios al mundo en carne murió. Cuando murió la manifestación de Dios al mundo en carne, murió para Dios el mundo de la carne, el mundo físico. Y entró entonces en la realidad de Dios el mundo espiritual. Entramos a la perfección. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió, cuando la manifestación de Dios al mundo en carne terminó con su muerte allá en la cruz del Calvario, entonces las cosas viejas pasaron. Se le puso fin al viejo pacto de la ley, que condenaba al ser humano por las obras de su carne. El pacto de la ley es un pacto para la carne, para la vieja creación. Es un pacto para regir la vieja creación. Es un pacto para que la carne tenga una conducta dentro de un mundo físico. Por eso se le puso fin al viejo pacto de la ley. Porque el pacto de la ley es un pacto para la carne, para controlar la carne, para darle entonces un proceder a la carne del ser humano, de la cual nosotros estamos vestidos. La ley es un pacto para la carne, para regir la carne del ser humano. No robes. ¿Con qué robas? Con el cuerpo físico. No forniques. ¿Con qué fornicas? Con el cuerpo físico. No adulteres. ¿Con qué adulteras? Con el cuerpo físico. La ley de Moisés es un pacto para la carne. Por eso Pablo dice, si alguno está en Cristo, en el Cristo que resucitó, que es el que nos representa ahora
en ese nuevo mundo de Dios, en el mundo espiritual de Dios, en el mundo espíritu de Dios. Ese Cristo que resucitó es el que nos representa ahora en el mundo espiritual. ¿Cómo? Como hombres perfectos, como hombres totalmente justos. Porque ya sabemos que cuando Cristo resucitó, entonces resucitó como una nueva creación, como un hombre nuevo, como un hombre justo, como un hombre santo, como un hombre perfecto. En esa condición es que Dios nos conoce. Dios no nos conoce ya en el mundo físico, no. El mundo físico pasó para Dios. Hubo una consumación de los siglos, como lo explica el gran apóstol Pablo allá en Hebreos 9:26, cuando la manifestación de Dios al mundo en carne terminó su función allá muriendo en la cruz del Calvario. Cuando ese Cristo que representaba las cosas viejas, la ley de Moisés, la vieja creación, la carne, cuando murió, entonces murió para Dios también la vieja creación. Por eso Pablo decía a los creyentes: si habéis muerto con Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió, entonces Dios nos imputa la muerte del Señor Jesús y nosotros morimos juntamente con Él. Y cuando Cristo murió, entonces el mundo físico de Dios, todas estas cosas que pertenecen a este mundo, sus doctrinas, sus filosofías, inclusive la ley de Moisés, que era un pacto para la carne, pasó. Las cosas viejas pasaron. Pasó la ley de Moisés, que prohibía. La ley de Moisés es un tutor que le prohíbe al hombre hacer lo que no es agradable delante de Dios en este cuerpo físico. Esa es la ley de Moisés. Es un tutor que te dice: no robes, no mates, no forniques, no mientes. Ese es un tutor que Dios le puso al hombre para que regulara su conducta en este cuerpo de carne. Pero cuando Cristo muere, entonces se presenta la circuncisión de Cristo, de la cual nos habla Pablo en Colosenses 2:11. Dios separa de nuestro espíritu redimido, de nuestra verdadera identidad, este cuerpo pecaminoso carnal. Así como los judíos separan el prepucio del miembro viril del bebé del resto del cuerpo y lo desechan, Dios, cuando Cristo murió en la cruz, Dios separó de nuestro espíritu redimido, de nuestro tesoro, de nuestra verdadera identidad, este cuerpo pecaminoso carnal. Y así como en la circuncisión hecha a mano, el prepucio se separaba del cuerpo y se desechaba, Dios entonces, cuando se llevó a cabo la circuncisión de Cristo, separó de nuestro espíritu redimido, de nuestra verdadera identidad, del tesoro que habita este vaso de barro, separó este cuerpo pecaminoso carnal de la misma manera en que se hacía en la circuncisión hecha a mano, y desechó este cuerpo. Lo separó de nuestro espíritu redimido. ¿Y sabes qué hizo con él? Lo clavó en la cruz, juntamente con Cristo. Por eso Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, hablando de su cuerpo físico. Pablo sabía que Dios, cuando Cristo murió, había separado su espíritu redimido, su tesoro, su verdadera identidad, de su cuerpo pecaminoso carnal. Y sabía que también lo había clavado juntamente con Cristo en la cruz. Y sabía que también lo había sepultado juntamente con Cristo. Dios se olvidó del mundo de la carne. El mundo físico pasó para Dios. Por eso Pablo lo llama la vieja creación. La vieja creación
es sencillamente el mundo físico. Por eso Pablo le decía a los creyentes, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué Pablo llamó a todas las cosas que vemos con nuestros ojos físicos los rudimentos del mundo? ¿Qué es un rudimento? Ya explicamos qué es un rudimento. Un rudimento es algo que tuvo su función, pero que al llegar la perfección, algo mejor, entonces dejó de funcionar. Hemos puesto el ejemplo de los teléfonos. Cuando no existía el teléfono inteligente, el celular, todos entonces teníamos en nuestros hogares nuestros teléfonos. En las calles habían teléfonos públicos para que la gente se pudiera comunicar. Pero ahora que han llegado los teléfonos inteligentes, entonces esos teléfonos que antes servían dejaron de funcionar. ¿Por qué? Porque llegó algo más perfecto, llegó la perfección. Cuando Cristo murió en la cruz, cuando la manifestación de Dios al mundo en carne murió, tuvo su fin con su muerte allá en la cruz del Calvario, entonces se llevó a cabo la consumación de los siglos. El mundo físico pasó para Dios. Ya para Dios el mundo real es el mundo espiritual, el que no vemos con nuestros ojos. Esta carne, nuestro cuerpo físico, fue circuncidado con circuncisión no hecha a mano. Fue separada de nuestro espíritu redimido, porque el gran apóstol Pablo lo enseñó diciendo claramente, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebidas. El reino de Dios no es nada físico. El reino de Dios no es un lugar físico, no. El reino de Dios es un estado de paz, de justicia y de gozo en el Espíritu Santo, en nuestra mente. El reino de Dios lo podemos disfrutar en el espíritu de nuestra mente. Cuando entendemos que ya hemos sido justificados, que no le debemos nada a Dios, que Dios nos ve completamente justos, no porque ayunamos, ni vigilamos, ni oramos, ni nos manejamos mejor que los demás, no porque ya no bebemos, como antes, ya no vamos al burdel como antes, no por esas cosas, aunque esas cosas como creyentes las debemos de hacer, tenemos que tener un buen proceder. Pero eso no nos justifica delante de Dios. El profeta dice que nuestras justicias, todas esas cosas buenas que hacemos, delante de Él son como trapos de inmundicia. Eso no cuenta nada de eso. ¿Por qué? Porque la verdadera justicia que cuenta delante de Dios es la que nos imputó Dios, la que Cristo obtuvo con su perfecta obediencia a la ley de Moisés y que Dios nos imputó. Por eso Dios en Cristo nos ve a la iglesia totalmente justos. ¿Por qué? Porque no ve nuestra justicia, sino la de Cristo, la justicia divina. Esa justicia divina que Dios nos imputa sin nosotros hacer nada y que solo la podemos recibir en el espíritu de nuestra mente cuando creemos en el Evangelio que Cristo le reveló al gran apóstol Pablo. Somos justos delante de Dios. No le debemos nada a Dios. ¿Por qué? Porque nos imputaron la justicia de Cristo. Porque Dios nos ve igual de justos que a Cristo. Somos santos, perfectamente santos. ¿Por qué? Porque nos manejamos muy bien, porque ya no vamos al burdel, porque hablamos en lenguas, porque cargamos la Biblia, porque ya no nos comportamos como nos comportábamos antes. No, somos santos porque hemos sido santificados por la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo nos santificó. Cuando Cristo murió, Dios nos imputó esa vida santa de Cristo. Por eso
Para Dios la iglesia es una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Esa es la condición de la iglesia. Porque Dios nos imputó la santidad de Cristo. Porque cuando Cristo murió, Dios nos imputó todas esas cosas cuando Cristo resucitó. Y al imputarnos todas esas cosas, entramos a la perfección de Dios. En el espíritu de nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra verdadera identidad. Entonces nosotros podemos entrar a la perfección de Dios. Por eso Pablo decía que en este pacto de la gracia, nosotros, la iglesia, le servimos a Dios con nuestra mente. Pablo siempre hacía esa separación. Si tú lees el capítulo 7 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, allí Pablo dice que con su cuerpo sirve a la ley del pecado. Este cuerpo no sirve para agradar a Dios. Este cuerpo nos sirve para alcanzar la promesa de Dios. Este cuerpo nos sirve para entrar a la perfección de Dios. Este cuerpo no puede heredar el reino de Dios, porque este cuerpo sirve a la ley del pecado. Porque en este cuerpo fue condenado el pecado. Porque este cuerpo no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Por eso los creyentes de hoy en día, que van a la iglesia, que leen la Biblia, que se comportan mejor que muchas otras personas, que ya no fuman, no beben, ellos ya no hacen eso, no roban, no mienten, no hacen nada, pero en algún momento de su vida, las obras de la carne lo llevan a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y por eso en todas las iglesias llamadas cristianas hoy en día, los creyentes tienen que proceder al arrepentimiento. Tienen que ir de rodillas allá en el culto a pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque ellos andan conforme a la carne. Cuando un creyente no entiende que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, que cuando esa manifestación de Dios al mundo en carne murió, tuvo su final cuando murió allá en la cruz del Calvario, entonces se llevó a cabo la consumación de los siglos de la que nos habla Pablo en Hebreos 9:26. Y que al haber una consumación de los siglos, entonces el mundo físico pasó a ser la vieja creación. Entonces todas las cosas que hay en este mundo físico, todas sus enseñanzas, todo lo que corresponde a este mundo, incluyendo la ley de Moisés, pasó. Todas las cosas viejas pasaron cuando la manifestación de Dios al mundo en carne murió. Cuando Dios le puso fin a su manifestación de Él en carne en el mundo, entonces para Dios también se le puso fin a el mundo de la carne, al mundo físico. Los siglos fueron consumados. El mundo físico pasó a ser la vieja creación. Se convirtieron en los rudimentos del mundo. Por eso Pablo decía, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis? O sea, ¿por qué como si todavía para Dios importara las cosas de este mundo? Os sometéis a preceptos tales como no manejes, no toques, no gustes. Que es como viven los creyentes que andan conforme a la carne. Si un creyente no entiende que cuando Cristo murió en la cruz hubo una consumación de los siglos, el cuerpo pecaminoso carnal fue circuncidado, separado del espíritu redimido, fue clavado en la cruz, murió juntamente con Cristo y fue sepultado juntamente con Cristo. Si el creyente no entiende que el mundo que ve con sus ojos,
el mundo físico, que el cuerpo físico que ve con sus ojos, que todo lo que podemos percibir con nuestros ojos físicos, para Dios ya no existe. Todas esas cosas viejas, esa vieja creación pasó cuando Cristo murió en la cruz y entonces entramos a la perfección. Fuimos todos perfeccionados. Por eso esos héroes de la fe no fueron perfeccionados en el momento en que ellos murieron, para que ellos no fueran perfeccionados antes que nosotros, sino para que la perfección llegara igualmente para ellos, igualmente para nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz, murió la vieja creación y entramos a la perfección de Dios. Entramos al mundo espiritual, donde Dios no nos conoce en la vieja creación, donde Dios no nos conoce en carne, porque este mundo físico, incluyendo nuestro cuerpo físico, ya pasó para Dios. Por eso Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, el mundo físico que vemos con nuestros ojos, nuestro cuerpo físico, todas esas cosas viejas pasaron, he aquí todas han sido hechas nuevas. ¿Por qué dice Pablo que todas han sido hechas nuevas? Porque cuando Cristo murió en la cruz, hubo una consumación de los siglos. El cuerpo pecaminoso fue separado de nuestro espíritu redimido con la circuncisión de Cristo de Colosenses 2:11. Fue crucificado juntamente con Cristo, fue sepultado y murió juntamente con Cristo. Y cuando Cristo resucitó, aunque resucitó en ese cuerpo de carne, pero porque aún no había sido glorificado, aún no había ascendido al cielo, aún no había sido glorificado ese cuerpo de carne. Por eso resucitó en ese cuerpo de carne, porque todavía no había ascendido a los cielos, como nuestro gran sumo sacerdote, porque todavía no había presentado su sacrificio y este aún no había sido aceptado. Por eso resucitó en ese cuerpo, pero cuando resucitó en ese cuerpo, demostró el poder del Cristo resucitado. Nos enseñó el poder que vamos a recibir la iglesia de Cristo cuando recibamos el cuerpo glorificado de Cristo. Cristo resucitado se le apareció a los discípulos, traspasó una pared. Ellos dijeron, eso es un fantasma, hay un fantasma. Y él dijo, no, no soy un fantasma, toquen mis manos, vean mis huellas, aquí están las huellas de los clavos. Y a Tomás, el más incrédulo, le dijo, toca mi costado. Y les dijo, tengo hambre. Y se sentó a comer pez asado con miel con ellos. Y después de un momento a otro se desapareció. El Cristo resucitado tiene el poder de ser hombre y ser espiritual. Puede ser un espíritu, puede adquirir su verdadera identidad espiritual y traspasar paredes y desaparecerse, y puede también ser un hombre normal de carne y comer pescado. Tiene poder sobre todas las leyes de la naturaleza, tiene poder sobre todo el mundo físico y sobre todo el mundo espiritual. Cristo resucitado representa una nueva creación. Cristo resucitado representa un nuevo hombre, un hombre poderoso, un hombre justo, un hombre santo, un hombre perfecto, un hombre que tiene poder sobre los ángeles, un hombre que tiene poder sobre las leyes naturales, un hombre que tiene poder sobre todo el universo. Cristo resucitado representa un ser poderoso que se sentó a la diestra de Dios en las alturas y que va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Eso representa a Cristo resucitado. Y como Cristo es el postrer Adán, entonces todas esas cosas que Él ganó, que Él adquirió, Él nos las imputará a nosotros.
Cuando nuestro cuerpo pecaminoso carnal, que ya no existe, que ya no sirve, que fue desechado por Dios, que pertenece a la vieja creación, sea transformado cuando Cristo aparezca en las nubes, entonces nosotros, la iglesia, seremos tan poderosos. Con ese cuerpo poderoso, igualito al de Él, tendremos poder sobre este mundo físico. Tendremos poder para reconstruir este mundo físico. Este mundo físico va a ser reconstruido por la iglesia de Cristo, por la confesión de la iglesia de Cristo. Los ángeles se van a sujetar a la confesión de la iglesia de Cristo, porque la confesión de la iglesia de Cristo está basada en las palabras que salieron de la boca de Cristo y que le fueron reveladas al gran apóstol Pablo con ese evangelio de nuestra salvación que ha de salir de nuestra boca con nuestro cuerpo transformado. Los ángeles que han sido puestos a nuestro servicio. La iglesia está a la misma estatura de Cristo. La iglesia fue hecha conforme a la imagen de Cristo. La iglesia y Cristo son uno, se han casado. La iglesia, cuando sea transformada, tendrá el mismo poder de Jesucristo para organizar este mundo, para limpiar los ríos contaminados, para llevar este mundo a como lo creó Dios en un principio. Todo eso lo hará Cristo por medio de su iglesia. Nosotros somos llamados a juzgar el mundo. Somos llamados a darle orden a este mundo. Cuando Dios transforme nuestros cuerpos y nos dé el cuerpo semejante al de la gloria de Cristo, entonces la iglesia se encargará de organizar lo que el hombre, con su afán, con su engaño, egoísmo y ambición, han destruido. Esa es la misión de la iglesia. Y podremos habitar este mundo, podremos ser humanos, comer pez como Cristo cuando resucitó, que comió pez con miel, y podremos desaparecer y pasar los muros, y podremos viajar por el universo entero, ser espirituales, porque somos la iglesia de Cristo. Porque somos coherederos con Cristo Jesús, porque Cristo es el postrer Adán y todo lo que a Él se le dio, igualmente se nos dio a nosotros. Todas esas cosas nos esperan. Pero si tú todavía sigues viviendo en la vieja creación, tú no entiendes estas cosas y todavía crees que la ley de Moisés es el pacto que debes obedecer. Todavía crees que Dios te conoce en la carne. Todavía eres un niño en Cristo. Eres un bebé en Cristo. No has crecido. Vives bajo el tutor de la ley. Dices que guardando mandamientos. Dices que para que Dios te vea bueno y te salve. Eres un niño en Cristo. Cuando ya eres dueño de todas las cosas, eres coheredero con Cristo Jesús, Dios te ha dado juntamente con Cristo todas las cosas. Eres heredero, eres dueño de todo, pero si sigues siendo un niño en Cristo, si sigues bajo el tutor de la ley, andando conforme a la carne, mirando las cosas que se ven, si sigues mirando las cosas que se ven como si fuera una realidad, eres un niño en Cristo, andas conforme a la carne y para ti hay condenación. Hay condenación porque ves tu cuerpo pecaminoso carnal, porque no entiendes que Él ya fue desechado con la circuncisión de Cristo. Porque ves el mundo que te rodea lleno de maldad, porque no has entendido que cuando Cristo murió hubo una consumación de los siglos, que ahora estamos en Cristo, en el mundo espiritual de Dios, aunque estemos vestidos de carne y solo podamos ver con nuestros ojos físicos la vieja creación. Mientras sigas andando conforme a la carne, viviendo por las cosas que se ven, eres un niño en Cristo.
¿Por qué crees que Pablo nos enseña diciendo, no mirando las cosas que se ven? No mirando las cosas que se ven. ¿Por qué Pablo decía no mirando las cosas que se ven? Porque Pablo entendió lo que te acabo de explicar. Pablo entendió que el mundo físico para Dios pasó, que el cuerpo físico para Dios pasó, que ahora Dios nos conoce en nuestro espíritu redimido y que en ese espíritu redimido Dios nos ve conforme al Cristo resucitado, perfectos, perfectamente justos, perfectamente santos, perfectamente redimidos. Nos ve como una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Pero para tú ver esas cosas, tienes que mirar las cosas que no se ven. Esa justicia, esa santidad, esa perfección que hemos recibido por imputación en el Cristo resucitado, eso no se ve. Lo que se ve con estos ojos físicos es la imperfección de nuestro cuerpo pecaminoso carnal. Por eso Pablo nos invita diciendo, no mirando las cosas que se ven. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven, el mundo físico, la maldad que hay en este mundo, el cuerpo pecaminoso carnal y todas sus obras, que son las cosas que se ven. Pablo dice, no mirando esas cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas son pasajeras. Porque esas cosas tienen un tiempo establecido por Dios. Porque va a llegar un momento en que este mundo físico va a desaparecer, porque este cuerpo va a desaparecer, terminará en el polvo de la tierra. Este cuerpo no es nuestro verdadero cuerpo, es un cuerpo pasajero, donde vinimos a experimentar una experiencia pasajera terrenal. Nuestra verdadera identidad es espiritual, y en nuestro espíritu somos eternos, como Dios es eterno. No mirando esas cosas. Porque si tú miras esas cosas que se ven, entonces andas conforme a la carne, andas conforme a la vieja creación, andas conforme a las cosas que para Dios ya pasaron. Por eso para ti hay condenación, por eso para ti existe el pecado. ¿Por qué? Porque vives bajo un pacto, el pacto de la ley, que también pasó. Un pacto que rige la carne, y cuando ves que la carne no se sujeta a ese pacto, entonces dices, hay pecado. ¿Por qué vives así? Porque andas conforme a la carne, andas conforme al mundo, andas mirando las cosas que se ven. No le has hecho caso al gran apóstol Pablo. El gran apóstol Pablo dice, no mirando las cosas que se ven. Las cosas que se ven ya para Dios no existen. Las cosas que se ven para Dios pasaron. Son la vieja creación. Terminaron cuando Cristo murió en la cruz. Y dice, mirando las que no se ven. Porque las que no se ven son eternas. ¿Y cuáles son las que no se ven? La justificación, la santificación, la redención, la perfección en Cristo. Esa no se ve. Para poder verlas, tenemos que verlas con los ojos de nuestro entendimiento. Tenemos que verlas con los ojos de nuestro espíritu redimido. Y tenemos que verlas por la fe. Abraham fue llamado el padre de la fe. ¿Sabes por qué? Porque miraba las cosas que no son como si fuesen. Él no miraba a Sara, ni a su vejez, ni su esterilidad. Él no miraba a sus vecinos que se reían de él y le decían, estás loco, vos estás viejo y tu esposa es vieja y estéril. ¿Cuál generación como las estrellas si ni siquiera tenés un hijo? No, Abraham no miraba las cosas que se ven. Él miraba las que no se ven.
Él decía en el espíritu de su mente, por la fe decía, Dios me dijo que me iba a dar un hijo y que me iba a dar una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y como Él miró las cosas que no se ven con su espíritu redimido, con los ojos de su entendimiento, entonces esa fe, esa convicción le fue contada por justicia y nació Isaac. Y de Isaac Jacob, y de Jacob las 12 tribus de Israel. ¿Y cuántos judíos hay en el mundo? ¿Sabe de dónde salieron todos esos judíos? ¿Ah? De la mente de Abraham. Porque el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Tu espíritu es el que da vida. En tu espíritu, en tu mente puedes creer. En tu espíritu, en tu mente tienes que creer que eres un hombre justo, que eres un hombre santo, que eres un hombre perfecto delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te imputó la perfección del Cristo resucitado sin que tú lo merecieras. Pero lo tienes que creer en el espíritu de tu mente. Por medio del don de la fe, tienes que estar convencido. Pero si todavía crees que eres un pecador, todavía crees que eres un pedazo de carne, que Dios te conoce en carne, y todavía guardas mandamientos, dices que para que Dios te justifique y te salve, tú andas conforme a la carne, tú eres un niño en Cristo, y aunque eres heredero juntamente con Cristo, aunque Dios te ha dado con Cristo juntamente con Él todas las cosas y eres heredero y dueño de todo, no puedes heredar. ¿Por qué? Porque en tu mente, en tu espíritu, en tu tesoro, que es donde se da vida a las cosas que no se ven. Por eso Cristo dijo, el espíritu es el que da vida, porque en tu mente tienes que darle vida a tu posición en Cristo. Tienes que creer en tu mente, entender que aunque estás vestido de debilidad, de un cuerpo pecaminoso, carnal, que aunque hay un mundo que se destruye, un mundo de maldad, tú ya no andas conforme a esas cosas viejas en el espíritu de tu mente, tú andas en la nueva creación, entendiendo que eres un espíritu, no un pedazo de carne, sino un espíritu justo, hecho perfecto para siempre, con una sola ofrenda. Eso es andar en el espíritu. Pero si todavía andas conforme a la carne, pensando que Dios te conoce en carne, ¿por qué crees que allá, escribiendo a los Corintios, Pablo dijo en el capítulo 5, versículo 16 de Segunda de Corintios? Pablo, cuando entendió estas cosas que hemos hablado hoy, ¿sabes qué dijo? Léelo allí. Segunda de Corintios 5:16. Léelo en tu Biblia. Dice, de modo que de aquí en adelante, ¿de cuál aquí? En el momento en que lo entendió, a nadie conocemos según la carne. ¿Por qué dijo eso? Porque entendió que la carne fue separada de su espíritu redimido, fue clavada juntamente con Cristo en la cruz y murió juntamente con Cristo. Por eso dice ahí en 2 Corintios 5:16, de aquí en adelante, cuando él entendió eso, dijo, a nadie conocemos según la carne. Y mira lo que dice, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más así. ¿Por qué dijo eso? Porque cuando Cristo murió en la cruz, murió la manifestación de Dios al mundo en carne y todo lo que él representaba. El viejo pacto de la ley también se le puso fin cuando esa manifestación de Dios al mundo en carne murió. Por eso Pablo dice ahí, si conocimos a Cristo según la carne,
Ya no lo conocemos así. ¿Cómo lo conocemos ahora? Como el Cristo resucitado, como el Cristo glorificado, como el Cristo que ascendió al cielo, como el Cristo que presentó su sacrificio, como el Cristo que está sentado a la diestra de Dios, como el Cristo que tiene poder sobre todas las cosas, como el Cristo que es dueño de todo el universo, como el Cristo que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Así lo conocemos. Ya no lo conocemos como el carpintero, ya no lo conocemos como el que sufrió, como el que obedeció mandamientos, como el que murió en la cruz. No, ese Cristo ya murió. Ahora lo conocemos como el Señor de señores y el Rey de reyes, como el Dios del universo, como el que tiene poder sobre todas las cosas, con el que solamente mencionar su nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. Así es que lo conocemos ahora. Por eso Pablo dice ahí, 2 Corintios 5:16, de modo que de aquí en adelante nosotros a nadie conocemos según la carne, según la vieja creación. ¿Por qué? Porque por lo que les acabo de explicar. Y si a Cristo lo conocimos según la carne, el carpintero, el que obedecía mandamientos, el que murió en la cruz, ya tampoco lo conocemos así. Ahora lo conocemos como el Dios del universo, que tiene poder sobre todas las cosas. Y si Él tiene poder sobre todas las cosas, cuando Él se manifieste, nosotros también lo vamos a tener. Por eso mira lo que dice Pablo. Pablo dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero que cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Recibiremos esa misma autoridad que ha recibido el Cristo glorificado. Cuando usted se casa con una mujer, usted la hace a ella partícipe de todos sus bienes y de todo lo que usted es. Su mujer tiene derecho al automóvil que usted maneja. Su mujer tiene derecho a habitar la misma casa que usted vive. Ella tiene derecho a hacer el mismo paseo que usted hace. Ella tiene derecho a comer la misma comida que usted come. Ella tiene derecho a todos los privilegios que usted tiene. ¿Por qué? Porque es su mujer, es su esposa. La iglesia es la esposa de Cristo. Ella tiene derecho a todo lo que Él es. Toda esa autoridad que Él ha ganado, que Él posee, la tendremos nosotros juntamente con Él cuando Él se manifieste. Pero tienes que crecer. Tienes que crecer. Si cuando Él se manifieste sigues siendo un niño en Cristo, no heredas, porque los niños no heredan. Si cuando Cristo se manifieste tú todavía estás guardando mandamientos, dice que para que Dios te vea bueno y dice que para que te justifique y te salve. Si todavía vives así, creyendo que el mundo físico que ves y lo que ves con tus ojos, tu cuerpo, que es una realidad, si todavía vives así, eres un niño en Cristo y andas conforme a la carne y para ti hay condenación. Y aunque eres heredero y dueño de todo, cuando venga la manifestación de Cristo transformado, tú no podrás recibir ese cuerpo porque los niños en Cristo no heredan. Si todavía vives por las cosas que se ven y no por las que no se ven, eres un niño en Cristo. No puedes heredar, no puedes ser coheredero con Cristo hasta que no crezcas. Hasta que no crezcas en el espíritu de vuestra mente. Te invito al próximo tema en el canal del Siervo Inútil. Bendecidos con toda bendición espiritual.